Señor presidente, está hoy en Chiapas, es la gira 631 del sexenio, la 579 por el país en lo que va del sexenio, la 71 por el país en este año, es la gira número 27 al estado de Chiapas en el sexenio, y la última visita que estuvo en el municipio de Tapachula, que es donde estaremos hoy, fue el 28 de marzo pasado. Hoy el señor presidente tiene una entrevista antes de la salida, una entrevista con una radio para comentar su gira del día de ayer, luego gira por el estado de Chiapas, la salida a las 9:25, después llegando a Chiapas tiene una reunión privada con el presidente de Guatemala, el señor Oscar Berger, ahí en el propio aeropuerto. Después ambos mandatarios se trasladan a dar inicio a las obras de interconexión eléctrica entre México y Guatemala, que implicaría la interconexión también con toda Centroamérica. Después el señor presidente hace una visita al Hospital de Especialidades de Ciudad Salud. Ya estuvo en este hospital en marzo pasado, y cuando se inauguró el mismo, y ahora hará un recorrido y una visita por él. Después estará el señor presidente en una entrevista con un canal local de la televisión en Chiapas. Luego habrá una despedida en el aeropuerto del presidente de Guatemala, y luego una reunión privada con el gobernador del estado, con Pablo Salazar, y luego el regreso a la Ciudad de México. Llega el señor presidente aquí a las 4:35 y después tiene una reunión una reunión con un grupo de miembros del gabinete relacionados con la área de energía, sobre una reunión de trabajo sobre fuentes de energía alterna o alternativa. Y en razón a los eventos del día de hoy, nada más plantear en algunos datos que les puede resultar interesante. Hoy pues es el banderazo de inicio de las obras de interconexión eléctrica México-Guatemala. Se trata de una inversión gigantesca de cerca de 40,000 millones de dólares, de los cuales el 25% sería inversión mexicana y el 75% inversión guatemalteca. En el caso de México, para llegar a la zona de la frontera, faltan todavía 27.4 kilómetros de líneas de transmisión, y la necesidad es construir una subestación eléctrica, y obras que corren a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y en el caso de Guatemala, todavía faltarían 69.9 kilómetros de línea de transmisión y la construcción de una subestación eléctrica a cargo de la empresa guatemalteca de electricidad, de INDE. Es una obra, pues como este es el trazo que ven ustedes en ese mapa, en la parte mexicana, donde está esta como línea imaginaria, y después la parte guatemalteca. Y luego estaría visitando el hospital que ustedes conocen, y estos los datos de ese hospital en el cual el señor presidente ya estuvo en marzo pasado. Y antes de que iniciáramos las preguntas, solo quisiera plantear un tema relacionado precisamente con el proceso de interconexión. La Presidencia de la República expresa su beneplácito por el inicio de las obras de interconexión eléctrica entre México y Guatemala, que se llevarán a cabo el día de hoy en la frontera entre ambos países. Este acto representa un paso muy importante en el proceso de integración de nuestro país con los países hermanos de Centroamérica y también de Colombia. El proyecto de interconexión eléctrica entre México y
y Guatemala forma parte de un conjunto de 3 proyectos de interconexión que habrán de integrar la red regional energética de Mesoamérica desde México hasta Colombia. Estos proyectos forman parte de la iniciativa energética mesoamericana que constituye un proyecto fundamental del Plan Puebla-Panamá. La interconexión eléctrica entre México y Guatemala permitirá fortalecer el sistema de transmisión, efectuar transacciones de energía entre la región centroamericana y México, al iniciar la gradual integración del sistema eléctrico mexicano con el sistema de interconexión eléctrica de Centroamérica, el CIEPAC. De esta manera, a través de esta interconexión será posible el suministro eléctrico desde México a Centroamérica y de Centroamérica y México, y se habrá de conformar así un mercado eléctrico regional en todo el área mesoamericana. Con este acto, el Gobierno de la República reafirma su compromiso de seguir promoviendo la integración de nuestro país con los hermanos países de Centroamérica y también de la región caribeña. Se trata de un primer paso en la concreción de un sueño, el sueño bolivariano de la integración latinoamericana por la vía no solo de las palabras, sino de los hechos. Sara. Quisiera preguntarte, ya hay algunas sanciones para policías por lo ocurrido en Atenco. Si con esto, desde el punto de vista del gobierno federal, ya estaría totalmente castigado o castigados los abusos que hubo y que ya quedaron evidenciados. ¿Y qué investigaciones tienen de parte del gobierno federal? Gracias. Bueno, ustedes saben que hay un respeto absoluto a la autonomía de los estados de parte del gobierno federal. Es una conquista de la democracia el haber arribado por fin a un federalismo real. Las autoridades del Estado de México hicieron las investigaciones correspondientes, están cesados algunos policías, otros han sido sancionados y las investigaciones siguen. El gobierno federal confía en la justicia del gobierno del Estado de México. Ariadna. Rubén, el día de ayer una agencia de noticias estadounidense difundió una fotografía en la frontera de México con Estados Unidos, lo que es Chihuahua, Texas, en donde aparece un oficial de la Guardia Nacional armado, pues aparentemente ahí cuidando lo que es esta región. Quiero saber, porque bueno, cuando esta situación del despliegue de guardias nacionales, hasta donde tengo entendido, los dos gobiernos intercambiaron información y había, no sé, un compromiso o vaya, de que no estarían armados estos oficiales. Quiero saber qué es lo que ustedes tienen, Rubén, al respecto, su opinión. Bueno, como tú dices, hay una foto de un guardia que se ha distribuido aparentemente en la región. El gobierno de México confía en el ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos y esperamos que se cumpla la palabra. Marco Antonio. Muy buenos días, Rubén. Antes de la pregunta quisiera ver si nos puedes dar un par de precisiones. La primera es, ¿cuánto le va a costar al gobierno este proceso de interconexión, digamos, hacia arriba, hacia abajo del continente? ¿Cuándo estará listo? Por favor, y algunos detallitos sobre eso. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el punto de vista de la presidencia cuando faltan menos de 3 semanas para el proceso electoral y pues ya se autorizó una nueva auditoría al padrón electoral del IFE? Si ustedes no están preocupados, digamos, después del 2 de julio, de que se pudiera cuestionar los resultados y las consecuencias de esto. Muchas gracias. Mira, los detalles habrá de ofrecerse en la reunión de hoy en el propio Tapachula. Lo que yo informaba ahí es que el tramo de México costará 10,000 millones de dólares, el tramo mexicano, por estos casi 30 kilómetros de lo que falta hacia la frontera. Y del lado de Guatemala, estos 70 kilómetros del lado guatemalteco, costarán algo así como 30,000 millones de dólares. Se habla de un proyecto pues de
millones de dólares, que habrá de estar en mediano plazo. Y los términos específicos seguramente habrá de informar tanto la Comisión Federal de Electricidad como el Gobierno de Guatemala en las reuniones hoy en Tapachula. Lo segundo, toca al IFE, no es objeto de los comentarios de la Presidencia de la República dar información sobre esta supuesta auditoría. Si ustedes revisan muy bien la declaración del IFE, no se trata de una auditoría al padrón del IFE, eso sería imposible, y además el comité técnico ya decidió sobre el comité técnico científico sobre la validez del mismo padrón. Son algunas precisiones de corte administrativo, yo derivo del boletín de la propia IFE esa información. Y para la Presidencia de la República no hay ningún temor sobre el desarrollo del proceso electoral. Vivimos en una sociedad democrática, cada día la sociedad y sus autoridades profundizan el proceso democrático de este país y seguramente desde el punto de vista de la Presidencia habremos de tener las elecciones que se realizan en el marco de una democracia y un proceso garantizado absolutamente por las instituciones del Estado mexicano. Compañera. Buenos días. Lisa de la AP. No sé si esto es nueva información, pero apareció un informe en el Los Angeles Times por el fin de semana que estaba diciendo que un ex colaborador de Fox había alegado que la administración del presidente le había pedido desviar 2.5 millones de dólares a la campaña de Calderón. A lo mejor como digo, no es nuevo y ya habían respondido, pero me pregunto si tienen un comentario. No tengo ninguna información a ese respecto, absolutamente no. O sea, y tampoco habían visto este reporte. No conozco el reporte, no podría dar una información. Cristian. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Para preguntarte, ¿qué tiene la Presidencia de la República que decirle a los mexicanos en torno o qué explicar con motivo de lo que es esta caída en el mercado de valores? ¿Tiene quizás que ver lo que son las campañas electorales, lo que es la movilización de la Guardia Nacional a la zona fronteriza? Y si hay algún mensaje de que no habrá afectación a la economía de los mexicanos con motivo de esta caída. Gracias. Cómo no, y te agradezco la pregunta porque lo que revela ayer la estructura de la bolsa mexicana es exactamente la solidez de la economía mexicana. Ha habido una caída, ayer hubo una caída en todas las bolsas del mundo provocada por la situación de la propia economía norteamericana y la bolsa mexicana fue de las que menos cayó ayer en América Latina. La bolsa colombiana tuvo que cerrar por la caída antes de que terminara el cierre, se suspendieron las actividades, cayó más la bolsa brasileña, cayó más la bolsa argentina, la mexicana cayó, es importante la caída, pero fue mucho menor que el resto de las bolsas de América Latina, como se puede registrar hoy en la información de prensa que ya publican los medios mexicanos. Absolutamente nada, yo lo he dicho, lo ha declarado ya el presidente del Banco de México, las corredurías internacionales lo han dicho también, es un fenómeno global, estamos inmersos en una economía globalizada y los impactos que ocurren para bien y para mal en el conjunto de la comunidad mundial, México también lo sufre y lo que ayer se registra, insisto, es una demostración de la solidez de la economía mexicana, cayó 4.3 la bolsa, la colombiana 10.6 por ejemplo. Y tanto la argentina como la brasileña por arriba del 4.3 que ocurrió en México. Eduardo. Y luego Elizabeth. Buenos días. En este mismo sentido, ¿cuál es la posición de la Presidencia ante la alza de las tasas de interés en los países desarrollados? Y sobre todo, las señales negativas, dicen los empresarios, que está produciendo al exterior el conflicto minero. Esto existe un elevado riesgo de fuga de capitales. Yo leí la nota a la cual tú haces referencia y no encuentro ninguna relación entre la cabeza de esa nota de alto riesgo de fuga de capitales con la nota. No, ninguna relación hay. Entonces,
no hay ningún riesgo de fuga de capitales. Es el año más sólido de los indicadores económicos de México a lo largo de estos últimos 6 años. Hay una respuesta de los mercados nacionales e internacionales a la solidez de la economía mexicana, y acepto que hay una burbuja crítica que tiene que ver con la composición y el comportamiento del conjunto de la economía internacional, e insisto, México no es ajena a ella, pero vuelvo a reiterar que México, con la presión, se ha comportado muy bien nuestras variables económicas en el conjunto de la comparación que puede hacerse con otras economías y el impacto que está teniendo en otras economías. Elizabeth. Gracias, Rubén. Muy buenos días. En relación a los policías que ya fueron ayer cesados por el caso Atenco, la Presidencia de la República se da satisfecha con esta respuesta que dan las autoridades mexicanas, por un lado, y por el otro también, ¿cuál es la opinión de la Presidencia? El día de ayer el secretario del Trabajo calificó como exagerado el hecho de que para el 28 de junio, pues bueno, gremios sindicales van a hacer una megamovilización a favor del depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia. ¿Cuál es la posición a ese respecto de la Presidencia? ¿También lo califica como exagerado la próxima movilización? Sobre la primera pregunta ya fijé la posición, no tengo nada más que añadir. La primera pregunta ya fijé la posición, no tengo nada más que añadir. Y sobre la segunda ya declaró el secretario del Trabajo, no tengo nada más que añadir. Víctor. Buenos días. Sobre el conflicto magisterial en Oaxaca, pues sigue agravándose, no se le ve una salida inmediata. Aunque la Presidencia ha dicho que es del ámbito local su solución, el gobernador también ha señalado que no va a negociar con delincuentes. Mi pregunta es si el gobierno federal se va a quedar con los brazos cruzados cuando se siguen perdiendo días de clases y también ya amenazan a los maestros con boicotear el proceso electoral. El gobierno del Estado está negociando, como tú bien lo dices, está en el ámbito del gobierno del Estado de Oaxaca. Vivimos en un país federal. La Secretaría de Educación Pública también, a través del secretario de Educación Pública, fijó ayer la posición del gobierno diciendo que vuelvan los maestros a clases y se establezcan mesas de negociación que a su vez se han estado operando. El gobierno de la República ha sido muy claro con los profesores. No es posible de manera automática pasar del nivel 2 al nivel 3. Es un proceso largo de retabulación del salario de todos los profesores, y no solo para el caso del Estado de Oaxaca, sino en el conjunto del país. Yo hace un rato hablé con el señor secretario de Educación. Hay un proceso de homologación, pero que ya viene de años atrás y habrá de seguirse trabajando en esa dirección pero se trata de un problema de corte financiero que implica que el Estado tiene que hacerse de más recursos y contemplar en los presupuestos federales esta posibilidad al tiempo de la composición de los presupuestos estatales. Esperamos que los profesores recapaciten y acepten la propuesta que tanto el gobierno del Estado como el gobierno de la República ha hecho para resolver este conflicto, en el entendido que es absolutamente imposible pasar de un ciclo escolar a otro a la retabulación general de toda la estructura magisterial en el Estado. No, todos los años, de hace 25 años, estos mismos meses, los compañeros del Magisterio de Oaxaca hacen estas mismas manifestaciones. Alfredo. Marisa. Buenos días. Quiero preguntar si el señor presidente siguió el debate de ayer de los candidatos capitalinos, y en su caso, ¿cuál sería la opinión, la consideración de la presidencia respecto a este evento? No lo pudo ver el señor presidente ayer, tenía otras actividades en su despacho. Marisa. Gracias. Buenos días. Quisiera saber si la presidencia no tiene más información, además de que ya la PGR inició una investigación sobre el caso del candidato del PRI al gobierno de Jalisco. Se dice que fue el propio gobierno federal quien entregó información a la DEA para que iniciara esta investigación. Dos cosas claras y distintas. He hablado en la mañana con el señor Procurador General de la República. No tendría nada que añadir a las declaraciones que hizo ayer el señor Procurador
sobre este tema y otros temas que fue tratados por él el día de ayer. Eso por un lado. De otro lado, niego de manera rotunda que este gobierno filtre información como los gobiernos del pasado. Mónica. Sí, buenos días. Retomando lo de Oaxaca, ya sé que ya fijó su posición y que cada año los maestros se manifiestan para exigir su aumento salarial, pero este año parece que no dan tregua. Además ya se están metiendo, pues bloqueando el asunto de los combustibles y estando ya en Petróleos Mexicanos. Advierte la Comisión Permanente, el miércoles se va a votar, que por este asunto de Oaxaca es que podría suscitarse un conflicto postelectoral y desestabilizar. ¿Cuál es su posición? Absolutamente no. Esa es nuestra posición. Se trata de un conflicto específico en un particular estado del país donde hay está establecido con dificultad, pero establecido el diálogo entre el gobierno del Estado, el magisterio, y con la coadyuvancia del gobierno federal en el momento que el propio gobierno del Estado, que es el que lleva la negociación, lo solicite. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer los observadores electorales de Global Exchange señalaban que hay ciertos focos rojos en México sobre coacción de voto, y en especial se referían al caso de Oaxaca, donde dicen que a través de los programas sociales el gobernador Ulises Ruiz está metiendo ruido, está coaccionando al voto, y también mencionan este asunto del magisterio que podría derivar en un clima de inestabilidad electoral. ¿Cuál sería la postura de la presidencia, Rubén? Pues sobre el segundo ya lo dije, de ninguna manera, no hay condición para que eso ocurra, y sobre la primera, si hay elementos de esta organización, pues había que hacerlos presente a la FEPADE para que se inicie la investigación correspondiente. Hay instituciones del Estado y hay que llevar los conflictos y las denuncias a las instituciones. Camilo. Gracias, buenos días. Solo para que me precise, por favor, la cifra del proyecto de interconexión Guatemala-México, ¿40 millones o 40.000 millones? 40.000 millones. Es que todo el PIEN está más o menos calculado en más de, o sea, no más de 9.000 millones de dólares. Todo el PIEN. 40.000 millones para la interconexión no es un poco. Esto en un proceso de mediano, largo plazo, cifras proporcionadas por la Comisión Federal de Electricidad, con un tramo de 10.000 millones para México y 30.000 millones para el caso de Guatemala. Sí. Mara Rivera de Enfoque. Señor, en cuanto al conflicto minero, Juan Rebolledo ha lamentado que en la administración de Fox los conflictos sindicales no pudieran haber tenido mayor apoyo, en este caso al sector empresarial, una vez que fue esto claramente un paro ilegal por conflictos intersindicales. Cierran 3 minas, se pierden fuentes de empleo, y ayer mismo el CESP critica esta falta de decisión de apoyar el Estado de Derecho, de hacer valer, y bueno, el sector empresarial evidentemente ve que esto es una mala señal tanto a los inversionistas nacionales como extranjeros, que no se respete el Estado de Derecho o que haya ganado un conflicto intersindical y perdido fuentes de empleo. También en cuanto a la demanda del SAT a funcionarios del gobierno capitalino por haber violado la secrecía fiscal, se dice que esto es por una segunda ocasión en la que se ha incurrido, pero también muy cercana a las elecciones, ¿no existe el riesgo de que esto enturbie todavía más el proceso? El número de huelgas en este sexenio es el sexenio con el menor número de huelgas en los últimos 4 sexenios, como ustedes conocen, están los datos para que los consulten. Hay un conflicto minero, sí, que implica un conflicto de corte intersindical y un conflicto de corte político. No se trata de un conflicto de corte laboral, como ustedes bien saben, y podemos reconocer las críticas de este sector del empresariado y también pediríamos su comprensión para enfrentar esta situación de índole político y no laboral. La Secretaría de Gobernación ha estado trabajando en ese caso y esperemos que pronto pueda resolverse. Y sí, una invitación a los compañeros mineros, a los sindicalistas, a que defiendan sus fuentes de trabajo y pongan sus intereses del colectivo por encima de los intereses de la defensa de un particular hoy prófugo de la justicia y buscado a nivel internacional.
Del SAT no diría más de lo que declaró ayer la Secretaría de Hacienda, publicó un boletín que viene en todos los medios, no añadiría nada a esa información. Sara. Nos planteaba que en el caso de las empresas del cuñado Felipe Calderón de Zavala, bueno, ya se está acusando no solamente a Felipe Calderón, sino al gobierno de Vicente Fox. Entonces él decía que para evitar todo esto, que fuera juez y parte el gobierno, que él recomendaba que una empresa ajena, un organismo ajeno, realizara las investigaciones. Quisiera saber si desde la presidencia se ha valorado esta posibilidad que comentaba el secretario de Economía. No conozco las declaraciones del secretario de Economía, no podría hacer ninguna declaración si no conozco sus... ¿Pero se ha valorado que sea un órgano externo que investigue? O sea, todos los órganos son externos. Son órganos del Estado mexicano, no de la Presidencia de la República. El aparato de justicia mexicano es absolutamente autónomo del Ejecutivo. ¿Ajeno al gobierno quién? O sea, si no fuera la Secretaría de Hacienda la que saliera a decir que son ilegales o que está mal esa información. Los órganos del Estado mexicano garantizan absoluta independencia y autonomía. Hay división de poderes. Sí, Mónica, y con esto terminamos. Sí. El viernes la Procuraduría General de la República llevó a cabo el desahogo de pruebas y la declaración se la tomaron los hermanos Briviesca y no le avisó a los denunciantes, a los legisladores de la comisión especial que lleva este asunto. Ayer ellos acusaron a la PGR de que evidencia la parte de la tendencia de Daniel Cabeza de Vaca. ¿Cuál es su postura? Que hay absoluta objetividad e imparcialidad de la Procuraduría General de la República en todos los casos. No comparto la posición de esos señores diputados. No tengo ninguna información sobre eso en lo particular, pero asumo y reitero que hay absoluta objetividad e imparcialidad de la Procuraduría General de la República e invitaría a los miembros de esta comisión a sujetarse a las leyes y al artículo de la Constitución que le dice que solo puede investigar a las instituciones del Estado y no a los particulares. Si lo planteas como tú lo dices, seguramente que esta comisión está cayendo en violación de la Constitución, investigando a un particular. El artículo 93 del texto constitucional no le autoriza tal cosa, en independencia de quien sea el sujeto en lo particular. El 93 constitucional, remito a él, indica que el Congreso puede constituir comisiones para investigar a dependencias del gobierno federal. Entonces, ¿hace un llamado a los legisladores a que ya no se metan con los Briviesca? No hago ningún llamado a los legisladores a no meterse a nada, sino a respetar la ley. Gracias, buen día, nos vemos.